Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de la Red de Redes Culturales Latinoamericanas. Y en esta tarde tenemos a la doctora Catalina García Espinosa de los Monteros de México, que nos va a ilustrar con algunas canciones tradicionales en diversas lenguas originarias mexicanas, explicando también en la historia de esos registros que son tradicionales, es decir, son leyendas y otras tradiciones muy antiguas de los pueblos originarios. Así que sin más preámbulo, bienvenida Catalina, y te escuchamos. Sí, bueno, quiero decir que yo de ninguna manera soy, bueno, ni siquiera conocedora general de la música, sino soy simplemente de la música mexicana, porque esto es muy diverso. Simplemente soy pues una ciudadana la cual le encanta la música de su país y bueno, pues sí hay cosas muy notables. Les decía la vez pasada que en México tenemos una lengua vehicular, el español, le llamamos lengua vehicular como pues para denotar que es un vehículo de comunicación entre todas las personas que vivimos en México, pero junto a esa lengua, el español, que bueno, por supuesto fue impuesta en la conquista, tenemos 64 lenguas, además de esa. Y esas 64 lenguas, a su vez, tienen muchas variantes. La lengua que más se habla en México, además del español, es el náhuatl. Tenemos alrededor de 7 millones de personas hablantes de náhuatl. No quiere decir que no hablen español, muchas de ellas hablan también español. Es el idioma más difundido en el centro del país, porque era además el idioma del pueblo dominante antes de la conquista, de los mexicas. Entonces el náhuatl está muy articulado con el español. Muchas de las cosas que decimos, de las palabras que utilizamos quienes vivimos en el Valle de México, pues están combinadas con el náhuatl, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los lugares, voy a decir algunos. Por ejemplo, tenemos un municipio, lo que se puede decir un municipio, una alcaldía aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay 12 alcaldías. Una de ellas se llama Azcapotzalco. Y Azcapotzalco es una palabra náhuatl, quiere decir en el hormiguero. Es un lugar que está en el hormiguero. Siempre que hay el sufijo co, quiere decir que estamos hablando de un lugar. Azcapotzalco, Xochimilco es el lugar de la cementera de flores y así sucesivamente. Siempre ese sufijo indica que estamos hablando del nombre de un lugar. Entonces, este idioma pues es el más hablado en el país después del español, y después de ese sigue el zapoteca, que se habla en el istmo de Tehuantepec, en la franja sur del país, que está ya articulada pues con todo lo que es el istmo centroamericano. Y allí se hablan, el idioma que se habla es el zapoteco. Y el zapoteco, él solito, tiene alrededor de 34 variantes dialectales. O sea, es un idioma muy rico. Es el segundo en número de hablantes después del náhuatl y bueno, el tercero después del español. Y así sucesivamente tenemos muchos. Yo les voy a presentar, espero que pueda funcionar porque me declaro torpe para estas cosas, pero bueno, vamos a ver si podemos escucharlos. No supimos cómo hacerlo, cómo hacer ni Celina ni yo cómo hacer que directamente se escuchara en el Zoom, no sé, que lo pudiéramos articular, no sé cómo decirlo, las ligas para las canciones, pero vamos a hacer una prueba. Yo no sé si va a funcionar, pero espero que sí, porque supongo que es como si yo estuviera hablando. Entonces, lo que voy a hacer es abrir la liga de las canciones y escuchamos, no sé si quieran escuchar, no sé, Celina o ustedes,
como vean conveniente, si vamos escuchando canción por canción y comentándola un poquito o las tres juntas. Como quieras, como quieras. Tal vez sea mejor una por una, Claro. para que a lo mejor podamos percibir. Es difícil cuando uno se aproxima por primera vez a cualquier idioma, pero a lo mejor es un poquito más accesible si escuchamos una por una, que están en idiomas distintos, y a lo mejor podemos percibir algún cambio de tonalidades. Por ejemplo, son idiomas muy distintos. El náhuatl es un idioma que acumula partículas lingüísticas. Por ejemplo, azcapo quiere decir hormiga, y co quiere decir en lugar. Entonces, es el lugar donde viven las hormigas. Es un idioma aglutinante, se llama. Y en cambio, el zapoteca es un idioma tonal. Es muy difícil para los que no somos hablantes, no somos zapotecas. Eso es muy difícil de hablarlo, porque dependiendo del tono es el significado de la sílaba. Entonces, bueno, pues solo los que son nativos sí lo hacen, pero para uno es extremadamente difícil hacer eso. Es como una cuestión muy refinada de lengua, ¿no? Hay una literatura en zapoteco muy interesante, muy buena. Y bueno, vamos a escuchar esto. Voy a intentarlo, voy a abrir las ligas, y ustedes me dirán si se escucha. Yo supongo que sí, porque es como si yo estuviera hablando, pero no lo sé. Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero es que voy a poner música en idioma purépecha. Purépecha es un idioma que se habla en Michoacán y en parte de Querétaro. Esto es el centro del país, y un poco el centro, digamos, poniente del país, Michoacán y Querétaro. De hecho, la palabra Querétaro, que es una de las entidades de nuestro país, es una palabra en idioma purépecha. Entonces, vamos a ver si funciona, si ustedes pueden escucharlo, y pues lo comentamos, ¿no? Entonces, primero, música en idioma purépecha. Pongo el video, pero supongo que ustedes solamente van a oír la música. No lo sé, no sé hacer esto. Entonces, bueno, vamos a intentar. Capaz de reducir hasta 10 años de manchas acumuladas en la piel, o te devolvemos tu dinero. Ay, perdón, ahorita en 4, 3, 2, 1, 0. Sí, lo están oyendo. Sí, es muy tierno este idioma. Muy bonito.
Bueno, pues ahora vamos a verla. Ah, no, espérenme, voy a quitar estas pirecuas. Ay, perdón. Ya las quité. Estas les decía es de Michoacán y bueno, son así como un ritmo muy suavecito, muy tierno, a diferencia de otros idiomas. Voy a intentar poner una canción en idioma náhuatl, que es el que les digo que tiene un mayor número de hablantes. La cantante se llama Lila Downs. Ella ha hecho mucho trabajo por reivindicar la música en nuestros idiomas. Ay, ahora ya la perdí. A ver, espérenme tantito. A ver si es esta o si me estoy equivocando. Permítanme, por favor. Aquí está. A ver. Ah, no, me salió aquí. Primero les voy a poner La Llorona en idioma zapoteco. A ver, vamos a ver si ponemos. Aquí está. Aquí ya puse en el chat, ya aparecen las 3. A ver, pero ahora no sé qué hacer. ¿Cómo hacer para qué? Ay, no sé. Ay, perdón. Ah, ahí va. Esta es La Llorona, en idioma zapoteco. Es un idioma es el tercero en número de hablantes. Este es en el istmo de Tehuantepec, la franja más angosta del país.
Esta es traducción en español, al español. No llores, prenda querida, llorona, espera la madrugada. No llores, prenda querida, llorona, espera la madrugada. De mi llorona, 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 rosa del norte. Ay, de mi llorona, 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 rosa del norte. Cada vez que miro al sol, la llorona se esconde en el horizonte. Cada vez que miro al sol, la llorona se esconde en el horizonte. Ay, la, ay, la, Ahora en idioma náhuatl a la cantante que se llama Lila Downs. Y después les platico un poquito más de estas dos lenguas y de la música. Lila Downs ha promovido muchísimo la música en nuestros idiomas, en el país y fuera de él, en muchos países. Belgin i shokol taman katin lihech tahokol tiotochku Belgin i shokol taman katin lihech hatsut sawi bil hatsamali shokol tintukul tahe Ishkole bil, hatzut sawi bil, atzamali shokol tintukul tahe. Ishkole bil, jahimol ishokol, 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 kichbalol tikash. Jahimol Lishokol, 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 kichbalol tikash. Mashma yohel, yakuna hei shokol, mayohel, vashacholi. Mashma yohel, yakuna hei shokol, mayohel, vashacholi.
Ishokol, Vicentus Kuyalkapka, Yachtimol, Ishokol, 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 Vicentus Kuyalkapka, depende de la voz, Ishokol, tomen inkimi, Yetelken. Depende del amor y yo contuve que mi del que Hola, Hola. ¿qué pasa? ¿No estamos en hora o anoté mal la hora? No, estamos bien. Lo que pasa es que estamos escuchando la música que era música Ah, mexicana en perdón, idiomas. perdón. Sí, que era el propósito de la reunión. Bueno, quiero ofrecerles una disculpa, por error, se metió otra canción, que es otra versión de La Llorona. Ay, perdón. 2, 1, 0. Esta sí es Lila Downs. Mezcla que mamá tenía amo kamashi hueso Ella sí es Lila Downs, en idioma náhuatl. que manticonitas donatiu y camayolo shimpati ompa niyato suanto tatsi Watsin la willy nimitz makas Watsin la willy nimitz makas Watsin la willy nimitz makas que manticonitas donatiu y camoyolo shiopaki pompa niyato suanto tatsi Watsin la willy makas
Yo diría que, no sé cómo prefieran ustedes, a mí me gustaría ver si ustedes tienen observaciones, preguntas, por supuesto que les ofrezco una disculpa de, hay cosas que no sé hacer y bueno, no hemos estado en las mejores condiciones de salud y demás, pero bueno, en fin, la idea era que conocieran un poquitito de la música de mi país, que está viva, todos los idiomas están hablando, está ya reconocido en la Constitución la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, y bueno, es algo de los que nos sentimos muy orgullosos de nosotros, ¿no? De nuestra Constitución como país. Y bueno, porque además ha habido una lucha de los pueblos originarios por su reconocimiento social, por su permanencia, por el respeto a la autonomía territorial, en fin, una serie de cuestiones que son importantes. Pero me gustaría saber si ustedes tienen pues alguna impresión, que puede ser una impresión sensible, igualmente totalmente válida que las percepciones intelectuales, ¿no? De lo que escuchamos. Creo que sería interesante que nos contaras lo de La Llorona, que es una leyenda mexicana muy importante. Sí, La Llorona es una leyenda mexicana muy importante. Tiene dos, dijéramos que hay un mito muy antiguo de una mujer que en las noches se oía y gritaba buscando a sus hijos. Y gritaba, ¡ay, mis hijos! Y entonces hay la versión de la leyenda de La Llorona de que ella había perdido o le habían robado a sus hijos. Hay otra versión muy dura que dice que ella misma se había deshecho de sus hijos. Y bueno, esa es una versión, pero resulta que en las muchas versiones de la canción La Llorona, la Llorona tiene muchísimas versiones, muchas letras. Más bien se habla de una mujer al mismo tiempo seductora, pero triste, pero que muy cautivadora de los hombres. Es decir, es un mito muy complejo que yo no, por supuesto, trabajo para algún antropólogo, yo soy incapaz de decir algo más porque simplemente soy escucha y me encanta la Llorona. Sobre todo es la idea de una mujer que es al mismo tiempo seductora, pero como que es muy difícil de acercarse a ella. Entonces, sí, es una mujer muy misteriosa. Y hay una enorme cantidad de versiones en español y sobre todo en zapoteca de La Llorona. Entonces, pues sí, es un personaje que es difícil de comprender cuántas cosas se dicen alrededor de ese mito, de esa mujer, La Llorona, porque les decía, hay un mito original de esta mujer, pero luego de esta mujer que pierde a sus hijos por alguna razón, pero la mayoría de las canciones de La Llorona, o de las versiones más bien, porque es una sola canción con muchas versiones, hablan de otro tipo de mujer, de una mujer muy seductora, pero al mismo tiempo muy misteriosa y triste, que llora por alguna razón, pero encanta a los hombres y los puede seducir, los puede envolver en su encanto. Es un mito muy, muy complejo y bueno, a mí me encanta eso. Eso sería lo que yo podría decir. No podría decir más porque pues desde luego no soy de ninguna manera, soy aficionada, soy simplemente escucha de la música y no puedo agregar más cosas, ¿no? Pero pues si ustedes tienen alguna observación o alguna experiencia sensible de esta música y de las otras canciones, pues sería muy interesante. Si no es así, quisiera agregar un poco más sobre esta última canción, la de Lila Downs, la que canta Lila Downs en náhuatl. No sé si ustedes percibieron un sonido muy distinto. El náhuatl es un idioma aglutinante,
Es un idioma muy poderoso, muy poderoso en el sentido de que uno puede formar con el náhuatl todas las palabras que quiera, porque se van sumando partículas lingüísticas, y hay palabras en náhuatl que tienen hasta 40 sílabas, una sola palabra, porque se pueden hacer modificaciones, formas de expresión distintas, sumando partículas. Entonces, por ejemplo, el doctor Miguel León Portilla coordinó, ya unos pocos años antes de su muerte, coordinó una antología de poesía náhuatl y con su respectiva traducción al español, recogiendo versiones distintas de personas de las comunidades que hablan náhuatl, hablando con los expertos de los pueblos originarios que hablan náhuatl. Por ejemplo, el náhuatl se habla mucho aquí en la Ciudad de México, en lo que es la capital del país. La capital del país está dividida en un centro, que es el centro urbano que generalmente conocemos, pero también hay una parte rural en la Ciudad de México, en alcaldías rurales, particularmente Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Son comunidades rurales de características muy definidas, y en ellas, sobre todo en Milpa Alta, se habla mucho el náhuatl. Es la lengua pues común, dijéramos, ¿no? Las personas hablan también español, pero se entienden en su vida cotidiana más bien en náhuatl. Y les decía, y bueno, la característica interesante lingüística del náhuatl es que, como es aglutinante, uno puede formar todas las palabras que quiera, simplemente sumando fracciones lingüísticas. Entonces, pues eso es importante. Sobre la lengua purépecha, que es la canción que escuchamos, la primera de las que escuchamos, no puedo decir mucho porque no la conozco más que como escucha, y bueno, escucha muy lateral, dijéramos, ¿no? Si uno la escucha, yo tengo familiares en Michoacán, y bueno, si uno va a Michoacán, pues lo escucha, y lo escucha también en el habla cotidiana de las personas en algunos pueblos, en el mercado, cerca de la laguna de Pátzcuaro, etcétera, etcétera. En esa región de la lagunera de Michoacán se habla mucho el idioma purépecha, que es un idioma muy, muy dulce. La música, como tal vez lo hayan percibido, es también muy suave. Es más suave que la música del zapoteca, porque los zapotecas tienen más una tradición de pueblo combativo, antes y ahora siguen siéndolo. Entonces, bueno, pues yo podría comentar eso, pero lo que ustedes quieran comentar o preguntar o decir su sentir, pues es lo más importante. Les ofrezco una disculpa porque, como les digo, yo de ninguna manera soy experta, ni mucho menos, soy simplemente un ciudadano que escucha, y a mí me encanta la música de mi país, pero bueno, lo interesante, creo, para todos y para mí en particular, sería escuchar sus percepciones sobre esto. Si ustedes quisieran hacer algún comentario, sería muy, muy útil. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, buenísimo. Mira, primero te quiero decir que te felicito por la selección que hiciste de la música, porque es muy bella. O sea, además de los intereses eruditos que nos reúnen, la belleza de la música que has traído es impresionante. Yo te quería preguntar cosas porque desconozco, ¿no? Desconozco lo referido a este tema. Por ejemplo, la pervivencia de estos idiomas originarios, que es impresionante, llegan hasta nuestros días. Yo quería saber si, por ejemplo, los zapotecas hablan español, ¿no es cierto? Un poco Sí. hablan. Y además hablan otras lenguas originarias. Sí, hablan el zapoteca. Oaxaca es la entidad, la entidad federativa del país en la que hay más variedad lingüística. Solo en Oaxaca se hablan alrededor de 30 lenguas. Es uno Babel. Sí, en un estado pequeñito es el que tiene más variedad lingüística. Se habla
zapoteco, se habla un poco de náhuatl, mixteco, que es un idioma muy complicado también, extremadamente complicado, y de muchas otras lenguas. Y además, por ejemplo, les decía el zapoteco solito, él tiene 34 variantes dialectales. O sea, no alcanzaría una vida para estudiar solo Oaxaca. Oaxaca es yo creo que el estado que tiene mayor variedad lingüística y también cultural, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, por otra parte, pues hubo un tiempo durante la constitución del Estado mexicano en su versión siglo XX, dijéramos, hubo un tiempo por ahí de los años 20, un poco después de la Revolución, de que la idea del Estado mexicano era, como decían, integrar al indígena a la civilización, así entre comillas, ¿no? Y entonces hubo ciertamente una política de no darle más espacio a las lenguas y a la literatura y a la filosofía, y a toda una filosofía de los pueblos originarios. Sin embargo, a pesar de eso, bueno, la idea central, por ejemplo, del sistema educativo durante los primeros 10, 15 años después de la Revolución fue integrar al indígena como a la civilización. Pero claro, esa es una percepción errónea y castradora. Pero en medio de esa política oficial estatal, no ocurrió así, porque los propios maestros que iban a las comunidades rurales, más que dedicarse a prohibir la lengua y a obligar el español, que ocurrió en algunos lugares, más bien los maestros aprendieron. Y hoy, por ejemplo, tenemos, nosotros tenemos en México una entidad estatal que se llama Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que se dedica pues a editar, publicar libros de texto para las escuelas públicas básicas. Bueno, entonces, al principio se publicaron en español, esto fue por ahí de los años, finales de los años 50, pero ahora están publicados los libros de texto en 16 de las lenguas originarias. Es decir, y esto es producto de la lucha social, de la lucha de los pueblos originarios por reivindicar su existencia, su identidad, su territorio, sus tierras, etcétera, etcétera. Entonces, si hoy podemos apreciar toda esta enorme riqueza cultural, entre ellas la musical, es porque ha habido y hay una lucha social de los pueblos por su permanencia y una ruptura en algunas capas, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, una ruptura con esa concepción de que hay que integrar a los pueblos a la civilización, entre comillas, ¿no? Más bien, la idea un poco, digo, falta mucho porque todavía hay capas de la sociedad muy discriminatorias, pero sí hay ya un movimiento social más importante, más fuerte, en el sentido de que no se trata de integrar nada, se trata de vivir en una sociedad multicultural y por lo tanto establecer todas las reglas de vivencia intercultural que sean necesarias, ¿no? Tenemos una red de radios comunitarias estatal y esa red, muchas de esas estaciones de radio transmiten en estos idiomas originarios. Entonces, bueno, pues sí son cosas interesantes aquí en mi país, ¿no? Te agradezco. Otra preguntita. Esos libros que tú dices que se publican en idiomas originarios, ¿son para los escolares de primario, sí, secundario, universitario? ¿En qué nivel? Fundamentalmente de primaria. Fundamentalmente de primaria, que es el sector pues, más grande de toda la población escolar del país. Pero eso lo hace la Secretaría de Educación Pública. Hay una entidad que se llama Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y esto se encarga de hacer la publicación en español y en todas esas lenguas. Hay una red de radios comunitarias que tiene ya frecuencias autorizadas para transmitir cotidianamente en muchos de los idiomas, ¿no? Bueno, pues hay un movimiento social de reivindicación a través de la música, de la literatura, etcétera. Hay también
ahora empieza a haber más difusión de la reflexión, por ejemplo, con cuestiones sobre la medicina tradicional de los pueblos. Ahora con la cuestión esta del COVID, por ejemplo, en Chiapas, dijeron, no, pues aquí no nos vamos a curar con la medicina occidental, vamos a enfrentar esto con la medicina tradicional, y lo hicieron bien. Entonces, pues hay mucho que aprender de esto. Muy interesante eso, para escribir un trabajo, ¿no? Bueno, te digo que es como retroceder en la historia y encontrar las raíces que aparentemente podrían estar perdidas. Yo los envidio porque ustedes han logrado algo muy importante que, por ejemplo, en nuestro país no se da así como se da en la búsqueda de las lenguas, el aprendizaje. Hay poca difusión Sí. de las lenguas originarias. Y Sí. realmente es muy valioso el trabajo que se hace en México. Sí, incluso... Bueno, Ay, perdón, sí, adelante. No, está bien, habla aquí. No, iba a decir que incluso ahorita estamos, bueno, se está publicando más la producción de escritores en lenguas indígenas. De hecho, hay una asociación de escritores en lenguas indígenas y otras producciones que se están recuperando y apreciando. Seguramente, Celina, no sé si en las veces que has venido a México, ¿conociste alguna vez a Ambrosio Velasco, un colega de la UNAM, el doctor Ambrosio Velasco, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras? Bueno, él ha tenido mucho acercamiento con un filósofo, tzotzil, o sea, de Chiapas, que se llama Manuel Bolón. Justamente ahorita yo estoy leyendo un libro de Manuel Bolón porque Ambrosio me lo recomendó para mejorar un artículo que tuve que enviar a seminario al cual pertenezco, ¿no? Manuel Bolón es un filósofo ya muy reconocido, él es chiapaneco, es tzotzil. El libro está en español, lo que me enseñó, no podría yo leerlo, pero él pues es bilingüe, ¿no? Y bueno, ya es bastante reconocido como un filósofo interesante en nuestro país. ¿Cómo es el apellido? Bolón. 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 Bolón es un apellido maya. Sí. Entonces, él se llama Manuel Bolón. Para quien tenga interés, yo le puedo pasar por correo el libro, porque Ambrosio me lo mandó por correo completo, yo lo estoy leyendo, me lo sugirió para mejorar. Sería muy interesante tenerlo. Claro que sí, lo puedo compartir con ustedes, por supuesto. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, pues no sé si hay algo más. Yo con mucho gusto les ofrezco disculpas por la preparación, que fue muy mala y muy aventurada, muy rápida. Por mi parte, yo estaría encantada de ver. Bueno, de hecho, el doctor León Olivé, que falleció hace algunos años, 5 o 6, él fundó un seminario que se llama Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, al cual pertenecemos muchos de los que fuimos sus alumnos. Y entonces la idea es recuperar el conocimiento y la producción de los pueblos originarios y de cómo estos se han integrado a nuestro conocimiento, o se están integrando o deben ser integrados, ¿no? Por ejemplo, un trabajo de los que se hicieron inicialmente cuando se fundó el seminario, es que un grupo de ingenieros fue a trabajar a comunidades purépechas en Michoacán para hacer una mejora de unas estufas que ellos hacen en sus casas, que las han hecho desde hace, no sé, cientos de años, y son estufas muy eficientes con leña, y los ingenieros colaboraron con los habitantes de estos pueblos alrededor del lago de Pátzcuaro para que la estufa tuviera una mejor salida de humos y no provocara afecciones pulmonares en los... fue un proyecto de colaboración muy interesante en que mano a mano los habitantes de esos pueblos y los ingenieros trabajaron juntos en una mejora de este dispositivo, ¿no?
Entonces, bueno, hay mucho que platicar sobre eso, ¿no? Pero sí, esto hay que situarlo en un contexto de lucha social y en ese sentido, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de varios pueblos de Chiapas, pues ha sido un parteaguas, sin duda. Porque desde luego que el Estado postrevolucionario se estructuró sobre la base de decir, hay que integrarlos y para que se civilicen, para que se integren a la civilización. Este, no sé, tú no traes otro tema hoy, sino esas músicas. Sí, nada más. Bien, entonces yo lamento habérmelas perdido, pero quiero señalar mi particular interés por el tema. También me gustaría tener contacto con la sociedad esa que decís, que la que fundó León Olivé. Sí, claro. Al que tuve el gusto de conocer en algún momento. Muy bien, excelente. Y yo en este momento acabo de terminar de dar un seminario para estudiantes de un doctorado en una institución que se llama CRESUR, en Chiapas, ¿no? Donde sus estudiantes eran particularmente educadores, en general educadores de primaria, y que trabajaban en distintos estados con pueblos indígenas y campesinos. Entonces, me interesó estimularlos para que trabajaran en lo suyo propio, y creo que los muchachos quedaron muy entusiasmados, y entonces establecer vínculos me parece que sería interesante para este grupo de gente que trabajan en muchos lugares, ¿no? Claro. El CRESUR tiene sede en Comitán de Domínguez. En Comitán. Pero aquí había gente de todo el país, ¿verdad? Si bien eran un poco más los de Chiapas, había gente de Chihuahua, y bueno, llevaron ejemplos sobre su vínculo con los tarahumaras y los tojolabales, Bien. ¿no? Y bien, me parece que es un punto muy interesante, porque yo soy de Uruguay, Bien. y Uruguay es en este sentido Argentina al cubo, es decir, lo indígena no existe absolutamente para nada. Y además, si no existe para Uruguay, no existe para el universo, según el uruguayo. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso me parece importantísimo procurar un vínculo que no sea el de integración, y no sé si el de inclusión no es otro nombre para la integración. Sí. Y el trabajo en el diálogo intercultural me parece particularmente difícil, pero muy necesario, ¿no? Sí. Sí. Yo diría que hablaré un poquito sobre esto del seminario que fundó el doctor León, Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Cuando él falleció, hace 4 o 5 años que él falleció, desafortunadamente, el seminario quedó a cargo de un colega argentino que quizá algunos de ustedes conozcan, el doctor Martín Puchet, que trabaja en la UNAM. Bueno, él estuvo un tiempo a cargo del seminario, y ahora este seminario está a cargo de la doctora Mónica Gómez. Si ustedes están interesados, la próxima sesión, tenemos sesión mensual en este seminario,
Y si ustedes estuvieran interesados, yo le plantearía a la doctora Mónica Gómez que extendiéramos la invitación para quien quiera observar, participar, no sé, acercarnos. Creo que sería muy interesante. Sería muy Generalmente interesante. nos reunimos a fin de mes, esta vez lo vamos a hacer a principios de octubre, pero bueno, yo le mandaría a Celina la liga, voy a hablar con la doctora Mónica y por supuesto que estamos interesadísimos en que podamos hacer crecer el seminario. Realmente las discusiones han sido muy, muy interesantes por cosas como la que el colega acaba de señalar, que a lo mejor cuando hablamos de inclusión estamos hablando de lo mismo, de tener un patrón occidental de evaluación de si esta cultura eso no aceptable o qué sé yo, ¿no? Como si nos constituyéramos en jueces, ¿no? Entonces, creo que es importante y hacer vínculos. Por supuesto, yo comunicaré esta inquietud que me parece muy válida y muy interesante en la próxima sesión del seminario con la doctora Mónica y le propondré pues que les hagamos una invitación y si ustedes quieren acceder a la reunión o que hiciéramos algo juntos, pues sería muy, muy, muy interesante. Bueno, pues. Muy bien, muchísimas gracias. Y quiero anunciar que seguramente el mes que viene vamos a tener la participación de Mario Mejía, que la otra vez estuvo y ahora el lunes pasado con el tema del terremoto que no pudimos hacer la reunión, pero no sé qué le ha pasado hoy, pero está preparando una presentación sobre las lenguas andinas. Así que esta será nuestra próxima actividad. Y la siguiente será de Celso Mora de Paraguay sobre lenguas originarias en Paraguay. Yo creo que más o menos con esto terminaríamos las actividades de este tema concreto de las lenguas indígenas en este año. Continuaríamos el año que viene, esperemos. Así que muchas gracias y entonces quedamos comunicados y por supuesto todos recibirán la información de la próxima actividad.